Mi abuela siempre fue una mujer de costumbres, de esas personas que hacen cada cosa a la misma hora, del mismo modo, como si con ello mantuvieran el mundo en equilibrio. Tenían la misma rutina desde que yo era pequeña. Se levantaba cuando aún estaba oscuro o barría el patio antes de que saliera el sol, con una escoba de ramas que raspaba la tierra con un sonido que aún puedo recordar. Luego preparaba café en una olla sin azúcar, fuerte, como le gustaba a ella y como le gustaba a mi abuelo, aunque él ya no estaba en ese entonces. Después le prendía una veladora y no faltaba un solo día. El altar estaba en la sala, en un rincón donde apenas entraba la luz. Allí estaba el retrato de mi abuelo con sombrero, la camisa botonada hasta arriba, y la mirada seria pero con una ternura discreta en los ojos. Había muerto hacía más de 10 años, pero para mi abuelo eso nunca significó que se había ido. Cada noche, ya acostada, mi abuela hablaba con él, no como quien reza o pide algo. Le hablaba como si de verdad estuviera ahí recostado a su lado, como si nunca se hubiera ido. Le contaba lo que había hecho en el día y que una de las vecinas se volvió a pelear con su nuera, que la lavadora estaba haciendo un ruido raro pero todavía aguantaba, que la nieta yo casi quema el arroz por distraída. A veces se reía bajito como si compartiera un recuerdo cómplice. En otras ocasiones lo regañaba con cariño. Le decía que le dejó toda la carga de las plantas y que las bugambilias ya se están yendo para la casa del vecino. Nosotros, su familia, veíamos eso como una costumbre entrañable, algo de lo que no se habla en voz alta pero se respeta, una forma de amor que se niega a apagarse, una manera de seguir acompañada, incluso en el silencio. Fue durante unas vacaciones que decidí pasar unos días con ella. Quería acompañarla y también alejarme del ruido de la ciudad. Su casa estaba en un pueblo pequeño de Zacatecas, donde las calles todavía son de tierra y los vecinos se saludan por su nombre. Era una casa vieja de paredes gruesas y ventanas con marcos de madera. Tenía zaguán al frente y un corredor angosto con macetas colgando, y un patio trasero con una higuera grande que ya no daba fruto, pero que todavía seguía dando sombra. En la cocina el piso era de mosaico antiguo gastado por los años, y el olor a café se mezclaba con el de la ceniza y el comal. Cada puerta tenía un crucifijo encima colgado con una cinta de listón viejo desteñido por el sol. Al principio dormí en la habitación de visitas, pero después de un par de noches me cambié al cuarto con ella. No fue por miedo a nada sobrenatural, sino por esa incomodidad silenciosa que uno siente al dormir sola en una casa tan callada. Ese tipo de silencio que no existe en la ciudad y que pesa distinto. La primera noche que dormí con ella la escuché hablando. Fue extraño estar cerca y oírla tan claramente. La voz le salía baja, casi como un murmullo pero firme. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Viste que ya floreció la bugambilia? No me gusta que la estufa esté fallando, pero no quiero molestar a los muchachos. Frases simples, cotidianas. Yo estaba acostada de lado, dándole la espalda, escuchando todo con los ojos cerrados. No sentí miedo, sino más bien una ternura enorme, de esas que se sienten como una presión en el pecho. Me pareció triste, sí, pero también bonito. Como si su amor, lejos de apagarse con los años, se hubiera vuelto una llama constante, pequeña, que seguía ardiendo por costumbre, por memoria y por necesidad. Durante el día mi abuela era la misma de siempre. Caminaba lento, con pasos arrastrados pero firme. Regaba sus plantas en silencio, colaba el café con paciencia. Tejía con hilo que ya no alcanzaba para nada, pero que igual nunca soltaba. No parecía que algo anduviera mal. Hablaba mucho y a ratos y luego se callaba como si escuchara alguna respuesta interior. Nunca dijo nada raro. Nunca insinuó que algo fuera distinto. Pero todo cambió una madrugada. No sé qué me despertó y eran como las 2 o 3 de la mañana. No hubo ruido, no tuve pesadillas. Simplemente abrí los ojos como si algo me hubiera jalado desde adentro.
Me quedé mirando el techo por unos segundos sin moverme, escuchando. Y entonces la escuché a ella, su voz suave, amorosa, hablándole al vacío. Pero algo en el tono me pareció distinto, más lento, como si midiera sus palabras, como si esperara algo. Y entonces lo escuché. Una voz masculina le respondió. No fue un susurro, no fue el viento, era una voz real. Una voz profunda, ronca, que hablaba despacio como si acabara de despertarse. La escuché con claridad, como si viniera del mismo rincón donde estaba su altar, o del de la almohada de su lado. No te preocupes, vieja, yo estoy aquí. El corazón me dio un vuelco y me quedé completamente paralizada. No me atreví ni a respirar y era imposible, pero ahí estaba. Esa voz, ese tono, no era una ilusión, no era un sueño, era real. El aire se volvió espeso, helado y sentí que algo me observaba desde algún punto de la habitación. Cerré los ojos con fuerza, temblando, y quería creer que me lo había imaginado, pero sabía que no era así. No sé cuánto tiempo estuve ahí con el cuerpo rígido, tratando de desaparecer debajo de las cobijas. En algún momento el silencio volvió y no sé si me dormí, si me desmayé o simplemente me apagué. Cuando desperté ya era de día y la luz del sol entraba por la ventana, y el canto de los pájaros llenaba la casa. Mi abuela estaba sentada en su sillita de madera, tejiendo como si nada hubiera pasado. La misma calma de siempre, el mismo rostro tranquilo. No había señales de que algo fuera diferente. Quise preguntarle, decirle lo que había escuchado, pero algo en mí se detuvo. Tal vez fue miedo, tal vez respeto, o tal vez una mezcla de ambos. Me quedé callada y la observé en silencio, preguntándome si lo había escuchado también. Si era algo normal para ella, o ni siquiera se daba cuenta. Me quedé con ella unos días más. Hicimos gelatina, fuimos a misa, vimos la novela, pero nunca volví a dormir en su cuarto. Y cada noche, cuando desde mi cama en la habitación de visita la escuchaba hablar en voz baja, prefería ponerme los audífonos. No porque ya no creyera en lo que hacía, sino porque ahora sabía que en esa casa ella no hablaba sola, porque alguien la escuchaba, y también a veces le contestaba. Nunca fui alguien metido en cosas de brujería, ni mucho menos, pero uno no tiene que creer para que le pase, y a nosotros nos pasó. Fue algo que se metió en la casa sin tocar la puerta y sin dar aviso, y que durante semanas nos mantuvo al borde del colapso. Estoy casado desde hace varios años. Como toda pareja tenemos nuestros días malos, nuestras diferencias, pero hemos sabido salir adelante. Tenemos un hijo y eso siempre nos dio centro, algo que cuidar. Nunca fuimos de conflictos graves, nada que no se pudiera hablar o solucionar. Por eso fue tan desconcertante cuando todo empezó a romperse sin razón aparente. Desde el principio supe que la hermana de mi esposa no me soportaba, y nunca hizo mucho esfuerzo por ocultarlo. Sus gestos, sus comentarios a medias, su manera de saludar como si le debiera algo. Lo dejé pasar muchas ocasiones. Pensaba que con el tiempo se le bajaría, pero en el fondo siempre sentí que había algo más que simple apatía. Las cosas se torcieron cuando nuestro hijo empezó a enfermarse. Así de repente, pero no era algo normal. Era una especie de decaimiento, un cansancio extraño con fiebres intermitentes que no tenían explicación. Lo llevamos al doctor en varias ocasiones y le hicieron estudios, análisis y todo salía bien. Pero el niño se veía mal, ojeroso, callado, como si se le hubiera ido el alma. Era como tener en casa un cuerpo pequeño sin luz. Y en la casa también se sentía pesada, como si el aire costara trabajo respirarlo. Empezamos a discutir por tonterías. Todo molestaba, nada fluía. Dormíamos mal e incluso cuando no pasaba nada raro el ambiente era insoportable. No era una mala racha, era como si algo se hubiera metido con nosotros.
Una noche, en medio de todo eso, mi esposa me confesó que una amiga suya le había sugerido que lo que estábamos viviendo no era del todo normal, que tal vez alguien nos estaba deseando mal, y ahí fue donde se nos vino el nombre de su hermana a la cabeza. No por paranoia, sino porque cuadraba, porque la mirada que le echaba al niño era distinta, porque sus palabras, aunque disfrazadas de chiste, siempre tenían filo. Lo confirmamos poco después. Una prima medio por accidente nos contó que su hermana había acudido con una mujer que se dedica a hacer trabajos. No quisimos detalles, solo sabíamos que había pedido algo para separar a mi esposa de mí, pero el trabajo no salió como esperaba. Lo que fuera que movieron no cayó sobre nosotros, sino sobre el más inocente, nuestro hijo. Sentí un nudo en el pecho cuando lo escuché, porque todo encajaba, porque su mirada ausente, su cansancio, nuestras peleas, esa energía podrida en la casa no eran coincidencia. Era como si algo se hubiera activado pero se hubiera desviado de su objetivo, como si el daño hubiera buscado un lugar más fácil para colarse. No sabíamos a quién recurrir. No queríamos meternos en nada raro, pero un conocido nos recomendó a alguien que ayudaba y que entendía de esas cosas y que no cobraba ni un peso ni pedía nada raro. Solamente pidió ver al pequeño. Y fue directo. Nos dijo que él no estaba enfermo del cuerpo, que estaba cargando algo que no le pertenecía. Que a veces cuando se busca dañar a alguien lo más frágil es lo que termina absorbiendo el golpe. Lo ayudó. No sabría explicar cómo ni describir con certeza lo que vi, pero esa misma noche durmió tranquilo. Comió al día siguiente y volvió a hablar y a moverse con esa energía de siempre. Fue como abrir las ventanas de una casa cerrada por semanas, como si nos devolviera la luz. Pero no podíamos dejarlo así. Decidimos enfrentar a su hermana con todo lo que sabíamos y no lo negó. Ni siquiera se sorprendió y solamente nos miró con esa expresión altanera que siempre había tenido, como si fuéramos unos tontos metiéndonos en asuntos que no entendíamos. Se cruzó de brazos y dijo con una voz tranquila pero cargada de veneno. ¿Y qué pensaban? Que no se les iba a acabar lo bonito. Fue como una burla pero con filo, como una amenaza disfrazada de comentario casual. No hubo remordimiento en sus ojos ni rostro de culpa, solo esa mirada dura, desafiante que parecía decirnos que quiso hacer daño una vez, y podría volver a hacerlo y con más fuerza. Desde ese momento el trato se rompió. Se acabaron las visitas, los cumpleaños compartidos, las llamadas. No porque teníamos miedo, sino porque entendimos que hay personas que son una herida abierta, y que si no la cortas de raíz te terminas pudriendo. Nuestro hijo está bien y la casa también, pero no lo contamos como una anécdota. No fue una mala época entre comillas, fue real y sigue siendo un recordatorio de que no toda la maldad grita. A veces susurra y a veces se mete en la comida o se envuelve en palabras suaves, pero de alguna manera está ahí, y si no la paras te quiebra desde adentro. No sé si esto se pueda contar como una historia de miedo, pero es algo que viví en carne propia, y desde entonces no he vuelto a ver mi trabajo de la misma forma. Hay cosas que te sacuden por dentro, que se te quedan pegadas en la memoria aunque no quieras, aunque trates de olvidarlas trabajando, comiendo, durmiendo, y esta es una de ellas. Me llamo Sergio y trabajo en mantenimiento urbano aquí en Querétaro. Soy de los que andan con los de la comisión, con los que se encargan del drenaje, las alcantarillas, las fugas, todo eso. Cosas que nadie quiere ver, pero que si no se atiende se vuelven un problema para todos. Llevo ya rato en eso. En este tiempo he visto cosas feas, raras. Ratas del tamaño de un perro, costales con gatos muertos y alta brujería. Gallinas, fotos, muñecos con alfileres enterrados. Uno aprende a hacerse el ciego, a no preguntar, porque mientras más sabes, peor duermes. Esto pasó hace como un año, un martes por la mañana. Nos mandaron a revisar un reporte en una colonia que no voy a decir el nombre, pero de esas donde todo se ve gastado por el tiempo.
Banquetas rotas, cables colgando, postes ladeados. Según la nota, el drenaje llevaba varios días tapados y ya había empezado a brotar agua sucia. Nada nuevo, sino lo típico. Me tocó ir con un compañero al cual llamáramos Hernández. Un tipo serio, más joven que yo, pero ya con experiencia. Al llegar notamos algo raro. La calle estaba completamente callada. Eran como las 10 de la mañana y no se escuchaba nada, ni un perro, ni un radio, ni una televisión. Las casas estaban cerradas con las cortinas corridas como si todos se hubieran ido. El registro que íbamos a revisar estaba justo frente a una casa abandonada. Una de esas que ya se están cayendo, con las ventanas tapadas con madera y un árbol seco empujando la barda desde adentro. Aquí espantan, dijo Hernández, con una risita nerviosa mientras bajaba del camión. Fue a levantar la tapa del registro y en cuanto la abrió nos pegó un olor fuerte, pero no era el clásico olor de drenaje. Este era diferente, más denso, un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como si alguien hubiera dejado carne cruda al sol por días. Se metía por la nariz y se quedaba ahí cuando te tapabas la boca. Hernández se agachó con la lámpara y yo me acerqué detrás de él nomás por rutina. Y ahí fue cuando lo vimos. Habían 3 bultos, cada uno envuelto en tela como de costal ya podrida por la humedad. Estaban amarrados con alambre oxidado bien apretado. Estaban encajonados en la parte baja del ducto flotando entre el agua estancada. No se movían, pero el agua a su alrededor hacía burbujas chiquitas, como si estuviera hirviendo despacio. Nos quedamos ahí parados sin decir palabra. No era basura y no era normal. Nos miramos y Hernández me preguntó en voz baja qué creía que eran. Yo solo le dije que no íbamos a tocar nada, ni de broma. Tomé unas fotos del de arriba sin acercarme más y marqué al supervisor. Le expliqué lo que vimos y escuché un silencio del otro lado. Un silencio raro, como si supiera exactamente qué se le estaba hablando. Luego me preguntó por la calle y se lo repetí. No los toquen, me dijo. Ya van 3 reportes ahí. Los otros 2 que fueron ya no regresaron al trabajo. Se me bajó la sangre y le pregunté qué quería decir. Uno renunció por mensaje. Nunca volvió por su quincena. El otro apareció después encerrado en una bodega hablando solo. No ha vuelto a decir palabra ni a trabajar. Me quedé sin saber qué decir. Hernández me preguntaba qué estaba pasando, pero solo le hice una seña para que guardara las cosas. Cerramos la tapa y dejamos el cono naranja encima del registro, como si eso bastara. Subimos al camión en silencio y ya no notamos nada. Solo dejé la dirección en papel y se la pasé al supervisor más tarde. No di explicación porque sinceramente no sabía cómo explicar aquello. Esa noche soñé con los bultos. Veía el alambre moverse solo con una mano flaca saliendo de entre las telas. Un ojo que se abría despacio como si supiera lo que estaba viendo. Sentí que algo se me había pegado, que una parte de lo que estaba ahí abajo se vino conmigo. Al día siguiente pedí que me movieran de zona. No paso esa colonia ni de paso. No sé qué era eso. No sé si es gente haciendo brujería o alguien está usando el drenaje para ocultar cosas. O si es algo más, algo que no entendemos. Solo sé que hay lugares donde es mejor no meter las manos, y cosas que aunque puedas sacar es mejor dejarlas donde están. Porque esos bultos no eran basura, no eran animales, eran algo más y no pienso averiguar qué eran. Esto que voy a contar pasó hace más de 30 años, pero todavía lo tengo muy presente. No porque quiera, sino porque hay cosas que se te quedan grabadas como una espina debajo de la piel. No siempre duele, pero sabes que está ahí. A veces es como un recuerdo que no termina de irse, como un hilo suelto en la memoria que no importa cuánto intentes ignorarlo, siempre está ahí colgando.
Fue a finales de los años 80 cuando todavía vivíamos en la casa vieja, la de mi papá en una colonia tranquila de Guadalajara. Mi hijo Javier tenía 8 años. Era un niño despierto, lleno de imaginación, de esos que todo lo convierten en juego. Por las tardes, cuando mi esposa salía a ver a su hermana, él y yo nos quedábamos solos. Yo aprovechaba para poner orden en papeles o arreglar cosas de la casa, mientras él se encerraba en su cuarto a inventar mundos. Un día Javier empezó a jugar seguido con la radiograbadora que teníamos en la sala, de esas grandes, pesadas, con doble casetera y micrófono integrado. La usábamos para grabar canciones de la radio, pero él la convirtió en otra cosa. Le fascinaba escuchar su voz, grababa cuentos, imitaba voces, hacía entrevistas a sí mismo. Nosotros lo veíamos como algo sano, un niño creativo y nada más. Una noche, ya tarde, fui a apagar las luces y me fijé en la grabadora que estaba sobre la alfombra. Tenía un cassette metido a medias y los botones todos presionados. También había juguetes tirados y una hoja con letras mal escritas como si hubiera estado planeando una historia. Me dio curiosidad y puse el cassette y avancé hasta donde empezaba a sonar algo. Javier hablaba solo. Decía frases sueltas como ¿quién está ahí? O ¿quieres jugar conmigo? Y entonces, entre sus palabras, una voz respondió un sí, aquí estoy. No era su voz, ni la mía, ni la de mi esposa. Era otra voz, suave, femenina, seria. Sonaba bajita pero clara, como si hubiera estado solo unos centímetros del micrófono. Apagué la grabadora de inmediato y me quedé un rato sentado en la sala con el corazón raro. No era miedo exactamente. Era esa sensación incómoda de haber escuchado algo que no debería. Como cuando entras a un cuarto pensando que está vacío y alguien te está mirando. Así me sentía. A la mañana siguiente le pregunté a Javier con toda la naturalidad que pude: ¿quién te contesta en las grabaciones? Se me quedó viendo como si no entendiera la pregunta. Mi amiga, me dijo como si fuera lo más normal del mundo. Vive aquí, pero solo me habla cuando uso la grabadora. Quise seguir preguntando, pero algo me detuvo. No por miedo a lo que pudiera decir, sino porque su cara, su tono no tenía nada raro. No había susto ni invento. Era como cuando un niño te dice que le gusta una canción o que su maestro lo regañó. Una afirmación simple, natural. Y eso fue lo que me hizo sentir esa incomodidad otra vez. Esa noche volví a poner la grabadora, esta vez con audífonos para no despertar a nadie. Escuché varios cassettes que Javier había usado. La mayoría eran como siempre, él hablando, preguntando cosas, cantando bajito. Pero entre algunos fragmentos la voz volvía a aparecer. Te escucho. Estoy aquí. Sí, quiero. No siempre decía algo. A veces solamente era un murmullo que se colaba entre las pausas. Pero no era ruido, no era estática. Era una voz humana. Alguien que estaba ahí en el mismo cuarto respondiendo como si la conversación fuera entre dos personas reales. Al día siguiente llegó uno de los cassettes del trabajo y no dije nada. Se lo puse a un compañero de la oficina, un tipo común, tranquilo, de esos que no se meten mucho en lo que no entienden. Lo escuchó con atención y cuando terminó me preguntó: ¿quién es la mujer que contesta? Me quedé callado un momento como si estuviera buscando una respuesta que no tenía. Al final solo solté no sé, medio en broma, medio en serio. Pero la pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día, porque en el fondo ni yo tampoco sabía quién era. Desde entonces guardamos la grabadora no como castigo, solo como una decisión natural. Javier no protestó, como si también hubiera sentido que algo no estaba bien, como si esa amiga suya se hubiera vuelto menos divertida. Nunca volví a hablar de ella, ni siquiera cuando pasaba por la sala y veía la grabadora sobre el estante. Solo la miraba unos segundos y continuaba su camino. Pero yo en cambio empecé a notar algo más. El ambiente de la casa cambió. No todo el tiempo, no en cada rincón,
pero había ciertos momentos, ciertas noches en que uno sentía una especie de presencia, como si viera a alguien más. No ruidos fuertes, no cosas que se caen, solo una incomodidad como cuando entras a un lugar que no es tuyo, como si los ojos de alguien te siguieran desde una esquina vacía. Pasaron los años, nos mudamos como tantas familias lo hacen. La grabadora se quedó guardada en una caja junto a otros recuerdos que uno guarda sin saber por qué. Los cassettes, en cambio, terminaron en la basura una tarde de limpieza sin que nadie dijera nada. Javier creció, se hizo adulto y nunca volvió a mencionar nada. No le pregunté porque sentía que no debía. Y sin embargo, a veces cuando escucho una canción antigua en cassette o alguien habla en una grabadora vieja, me vuelve ese recuerdo, esa voz y ese tono suave que decía estoy aquí. Y por dentro algo me dice que no hablaba de estar en este momento ni en esa sala, sino en alguna parte que todavía no entiendo. A mi mamá siempre la vi como una mujer fuerte, de esas que no se quiebran fácil y que enfrentan la vida con la frente en alto o que por dentro se estén cayendo en pedazos. Cuando mi papá se fue hace más de 20 años, ella no lloró frente a nosotros. Nos sentó en la sala y nos explicó que a veces las cosas no funcionan, y nos aseguró de que íbamos a estar bien. Se quedó con nosotros 4, sola, sin quejarse. Mi papá rehizo su vida, tuvo otros hijos. Nosotros nos quedamos con ella y aunque fue complicado, nunca nos faltó techo, ni comida, ni cariño. Por eso cuando empezó a actuar raro nos sacó todos de balance. Yo tenía tiempo viviendo sola. Nosotros, sus 4 hijos, habíamos tomado rumbos distintos con los años. Nicole, la mayor, vivía en otra ciudad con su esposo. Alan, el menor, trabajaba en el norte y casi no podía venir. Julio y yo vivíamos en el mismo estado, así que éramos los que más la visitábamos. De vez en cuando coincidíamos los 4, organizábamos un fin de semana para ir todos juntos a verla. Limpiábamos el patio, hacíamos comida en el asador y nos reíamos con ella como cuando éramos niños. Siempre fue una mujer muy independiente. Por eso me inquietó cuando una mañana me llamó para contarme algo, y lo hizo con la voz más baja de lo normal, como si no quisiera que alguien más la escuchara. Me dijo que llevaba semanas despertándose exactamente a las 3:33 de la mañana. No era por ruido ni por pesadillas, simplemente abría los ojos y el reloj siempre marcaba lo mismo. Al principio pensó que era casualidad. Luego le pareció raro y ya después comenzó a angustiarse. No lo dijo para asustarme, sino como quien busca alivio contándolo. Yo intenté tranquilizarla y le dije que quizás su cuerpo se había acostumbrado a esa hora, que podía ser estrés o insomnio. Pero ella me aseguró de que no se sentía nerviosa ni preocupada. Solo despertaba siempre a esa hora y últimamente además de eso sentía que no estaba sola. Pocos días después me escribió. No quiso hablar por teléfono y me pidió que fuera a verla en persona. Fue esa misma tarde, me recibió con un café de siempre, con la casa igual de ordenada como siempre. Pero había algo extraño en su manera de moverse, de mirar, como si estuviera esperando que algo pasara. Me contó que además de despertar puntual había empezado a escuchar murmullos, voces muy suaves como si alguien hablara al otro lado de la puerta de su cuarto. A veces parecían pasos como si alguien caminara lentamente por el pasillo, pero nunca había nadie, solamente escuchaba. Me preguntó si pensaba que se estaba volviendo loca. Yo le dije que no, aunque la verdad es que no sabía qué pensar. Las casas grandes y viejas como la de mi madre hacen ruidos, pero en su voz había algo distinto. Había un miedo real, duda, y eso fue lo que me preocupó. Esa noche decidí quedarme a dormir. Me instalé en el cuarto que había sido el mío durante toda la infancia, el que estaba justo al lado del de mi mamá. Aunque ya no quedaban muchas de mis cosas, el espacio seguía teniendo ese aire espeso, un silencio particular, el de las casas donde ya no suenan risas de niños ni pasos corriendo por el pasillo.
Me costó trabajo conciliar el sueño, no por miedo, sino porque había demasiadas cosas dándome vueltas en la cabeza. Pero cuando por fin logré dormir no fue por mucho tiempo. A las 3:33 desperté. No porque quisiera ver la hora, ya que no tenía intención de comprobar nada, pero abrí los ojos de golpe sin razón, con el cuerpo tenso. Y entonces lo escuché. Primero pasos, luego susurros, como si alguien más caminara lentamente por el pasillo. No eran sonidos naturales de la casa, eran presencias. Me levanté sin hacer ruido y abrí la puerta y el pasillo estaba oscuro como era normal a esa hora, pero había una densidad en el aire, una especie de silencio lleno como si alguien respirara cerca de mí y entonces lo escuché. Alguien llamó a mi mamá y no con el nombre con el que todos la conocemos, sino con su segundo nombre, Rosa, una forma en la que solo mi abuela solía llamarla y que nadie más usaba desde que ella había fallecido. No fue un grito ni una amenaza, era una voz suave, casi tierna, pero no humana. Entré corriendo a su cuarto y estaba despierta, sentada en la cama con los ojos abiertos. No me dijo nada y no hacía falta. Las dos habíamos escuchado lo mismo. No dormimos más esa noche. Al día siguiente se los contamos a mis hermanos. Al principio pensaron que era sugestión, casualidad, imaginación, pero cuando les tocó quedarse a ellos en diferentes ocasiones les pasó lo mismo. Incluso Nicole vino para acompañarlo un fin de semana. La primera noche despertó sobresaltada y nos contó que sintió una mano apoyándose en su espalda, justo antes de abrir los ojos. Estaba tan afectada que decidió volver antes de lo planeado. Mi hermano menor Alan juró haber visto una sombra cruzar el pasillo frente a su puerta. Y Julio, el mayor de nosotros, aunque no lo admitió abiertamente, terminó durmiendo con la luz encendida. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos empezamos a entender que lo que estaba pasándole a mi mamá no era imaginación. Fue entonces cuando buscamos ayuda. Llevamos a un sacerdote y lo contactamos por medio de una vecina de mi mamá, que dijo haberlo visto ayudar en ocasiones parecidas. No lo conocíamos, pero desde que llegó se mostró amable y respetuoso. Recorrió la casa con calma, rezó en cada cuarto, roció con agua bendita en rincones que nosotros nunca habríamos considerado importantes. Nos pidió que hiciéramos una oración juntos como familia y mantuviéramos la fe, que no debíamos darle ni fuerza ni espacio a lo que estuviera ahí. Esa noche no se escuchó nada y así se mantuvo durante varios meses. Mi mamá volvió a dormir bien y todos respiramos un poco más tranquilos. Pero hace poco volvió a llamarme, otra vez con esa voz contenida. Volvió a pasar, me dijo. Volvieron los pasos y la voz. No hemos querido dejarla sola. Nos estamos turnando buscando ayuda nuevamente, aunque ya no sabemos con quién más acudir. Tal vez no es algo que se pueda espantar con agua bendita y rezos, o tal vez no quiere irse. Lo único que sé es que desde entonces ninguno de nosotros mira el reloj cuando se despierta en la madrugada, porque si marca las 3:33 sabemos lo que sigue, y sabemos que no estamos solos. Llevo tantos años manejando camión que ya no sabría cuántos kilómetros me ha aventado en el cuerpo. Lo que sí puedo decirles es que hay cada cosa que uno aprende con el tiempo. No me refiero solamente a rutas o mallas del oficio. Hablo de esas señales que no están en ningún mapa, pero que se sienten en el estómago o la piel. Lugares donde el cuerpo te pide descanso, pero algo más dentro de ti, llámalo instinto, miedo, experiencia, te dice que sigas y que ahí no. A lo largo de los años he tenido mis puntos favoritos para dormir y también esos otros que prefiero evitar a toda costa. Uno de esos está al sur de Veracruz, cerca de una curva cerrada donde siempre hay accidentes. No es un parador ni una gasolinera, es solamente un claro al lado del camino, sin anuncios, sin techo, sin nada. Plano, despejado, con tierra dura y marcas de llantas por todos lados.
A simple vista es ideal para estacionarse y descansar un par de horas, pero yo siempre lo evité. Lo conocí hace años cuando un compañero me lo señaló con una frase que se me quedó grabada. Ahí no duermas, ahí juegan los niños. Y ya, no agregó nada más. Yo tampoco pregunté. A veces uno no necesita detalles. Basta con la manera en que lo dice para saber que no es broma. Durante esos años seguí ese consejo. Podía estar muerto de sueño con la espalda hecha nudos y los párpados cayéndose, pero si iba por esa zona me aguantaba. Mejor llegaba tarde que amanecer ahí. Pero como es la vida, siempre hay una primera vez. Aquella noche venía del de Oaxaca con una carga liviana que no requería escolta ni tiempo de entrega ajustado. Mi intención era llegar a una pensión en Tabasco, donde ya tenía asegurado un espacio. Pero el cansancio me empezó a ganar unas horas antes y el volante se me hacía más pesado. Me dolían las muñecas y esa curva que venía más adelante no era para cruzarla medio dormido. Cuando vi el claro supe que era ese, el famoso terraplén. Dudé, claro, hasta pasé de largo unos metros, pero el cuerpo ya no me respondía. No quería cometer una tontería, así que me di marcha atrás con cuidado y me orillé lo más pegado al monte. Apagué el motor y bajé un poco los vidrios. Tomé la linterna que siempre cargo en la cabina, le dejé a la mano y me recosté con la idea de dormir 1 hora, máximo 2. Lo justo para evitar un accidente. No sé cuánto tiempo dormí. Lo único que sé es que me desperté de golpe y fue por un sonido. Eran risas de niños. No eran parte del sueño, lo supe en cuanto abrí los ojos y sentí la piel erizada. Eran reales, risas de esas agudas, bajitas, como si estuvieran jugando a las escondidas. Venían de afuera, no muy lejos del camino. Me quedé quieto y mi primer pensamiento fue en quizás que algún cliente había parado con su familia, o que algún local se había instalado ahí sin que yo lo notara. Pero luego miré por el espejo lateral y lo que vi no se me va a olvidar nunca. Eran sombras, siluetas pequeñas como de niños corriendo y no se movían como gente normal. Eran rápidos, ligeros. Cruzaban entre las sombras del tráiler y aparecían por otro lado y se perdían por otro. No se empujaban ni hablaban entre ellos, solamente reían. Y esas risas no tenían alegría. Eran huecas, como si alguien las estuviera imitando. Me quedé congelado, no sé por cuánto, y la linterna seguía ahí sobre el asiento. La tomé sin hacer ruido y aunque todo en mí me decía que me quedara donde estaba, abrí la puerta. Bajé, encendí la luz y el haz de la linterna cruzó el terreno seco revelando nada. Solamente tierra y no había nada, ningún niño. El monte a unos metros estaba en silencio y no se escuchaban ni grillos. Solamente el eco de mi propia respiración. Di la vuelta completa al camión y nada, pero justo cuando fue casi al suelo lo vi. Había huellas, montones de huellas pequeñas como de piel descalzos. Iban en círculos alrededor del camión y eran claras, frescas, y entre ellas estaban esparcidas de forma irregular cenizas. No ramas quemadas, no basura. Cenizas grises, finas, como de algo que se había consumido hasta el fondo. Y ahí fue cuando me temblaron las piernas. Subí al tráiler sin pensarlo, cerré la puerta, encendí el motor y salí de ahí tan rápido como pude sin perder el control. Ni siquiera me atreví a mirar por los espejos. Desde entonces no he vuelto a pararme ahí y aunque tenga los ojos rojos, aunque me tiemble el pulso, prefiero seguir derecho. Porque ese claro, ese terraplén puede parecer tranquilo, puede parecer útil, pero ahí juegan los niños, o lo que sea que sean ahora, porque en este punto no creo que hayan sido niños. Yo no soy una persona que se asusta fácilmente ni que se deje llevar por historias o rumores. Siempre he sido práctica, de esos que prefieren buscar una explicación lógica antes de caer en supersticiones o en el miedo sin fundamento. Pero esto
Esto fue distinto. Esto lo viví en carne propia y aún no encuentro una razón que me convenza. Recuerdo perfectamente el día. Era martes, una tarde común y corriente, poco después de las 6:30. Había terminado de lavar trastes, el agua todavía goteaba lentamente en el fregadero, cuando escuché la puerta principal abriéndose. Al principio me sorprendió, pero no sentí miedo ni alarma. Su voz llegó clara hasta la cocina con ese tono característico medio cansado y algo cantado, el que usa cuando llega a casa después de un día pesado. No dudé ni un segundo que fuera mi esposo, así que ni siquiera me asomé para verlo. Le respondí sin salir donde estaba, preguntándole por qué había llegado tan temprano, pero no hubo respuestas, solo el sonido firme de sus pasos avanzando por el pasillo, los mismos pasos que hacen crujir ligeramente la madera bajo su peso. Alcancé a ver cuando dobló hacia el baño y no lo vi de frente, pero reconocí su camisa azul. Lo vi cerrar la puerta del baño detrás de él, pero en ningún momento dijo algo más. Ni siquiera una ahorita salgo, espérame un momento. Eso me pareció extraño, pero no demasiado, porque a veces llega serio, cansado y prefiere quedarse callado. Pasó casi una hora y él seguía sin salir. Yo ya había terminado de barrer, limpiar la estufa y acomodar algunas cosas en el refri, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer dentro de mí. Me acerqué al pasillo y me paré frente a la puerta del baño. Toqué suavemente con los nudillos preguntándole si estaba bien, pero no recibí respuestas. Toqué de nuevo un poco más fuerte y aún así nada. No había ni un solo sonido. El silencio que había detrás de esa puerta no era cualquier silencio. Era como un vacío extraño e inquietante que parecía absorber cualquier ruido. No escuchaba ni el zumbido del ventilador, ni el agua corriendo, ni siquiera el más mínimo movimiento al indicar que alguien estaba dentro. Fue en ese momento cuando un nudo se formó en mi estómago. Esa punzada que te dice que algo anda mal o que no quieres admitirlo. Con la voz temblorosa le dije que si iba a abrir la puerta y la perilla no estaba asegurada, así que giré despacio la puerta y se abrió. El baño estaba completamente vacío. No solo me refiero a que no hubiera nadie, sino que estaba exactamente igual como le había dejado en la mañana. La toalla seguía colgada, el espejo limpio, la ventana cerrada. Nada fuera de lugar. Y sin embargo yo lo había visto entrar. Lo había escuchado y había escuchado su voz y sus pasos. No era una ilusión ni un sueño. Me quedé paralizada sin poder moverme, mirando todo en silencio, tratando de entender qué había pasado. Después de un rato salí y revisé toda la casa. La sala, las recámaras, el patio. Nada extraño, nadie más. No había indicios de que alguien hubiera estado ahí realmente. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba el celular para marcar su número. Mi mano temblaba como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Contestó casi al instante el de la oficina con la voz tranquila de siempre, sin darse cuenta de lo que yo acababa de vivir. Con voz temblorosa le pregunté si había ido a la casa, a lo que respondió que no, que de hecho me había comentado que iba a llegar tarde ese día. Intenté explicarle lo que había pasado, pero no supe cómo empezar. No podía decirle que escuché su voz, que lo vi entrar y desaparecer. Me pareció absurdo, como si estuviera inventando todo. Colgué y me quedé en la sala mirando fijamente a la puerta del baño que había dejado entreabierta. No tuve el valor de cerrarla. Pasaron los días y cada vez que pasaba frente a ella lo hacía con miedo, como si esperara que se abriera sola o que alguien saliera de ahí, alguien que no debería estar. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir algo así, pero sí han sucedido cosas que me hacen dudar. A veces cuando estoy acostada siento pasos suaves que recorren el pasillo aunque sé que nadie debería estar allí. Otras veces escucho como la puerta principal cruje, como si alguien la empujara con delicadeza, aunque esté cerrada con llave y sin posibilidades de abrirse. También me despiertan voces lejanas, apenas audibles, que murmuran algo que no alcanzo a comprender.
dejando una sensación extraña que me cuesta explicar. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Me da miedo. Más que nada miedo que esto pueda repetirse y enfrentar algo que no entiendo. Y desde entonces, cada vez que escucho la puerta abrirse y su voz decir ya llegué, me quedo paralizada por un instante. Me quedo quieta esperando que entre a la cocina y me abrace. Solamente entonces puedo volver a respirar. Solamente así me convenzo realmente de que es él.